Desde este momento, por LT23 Radio San Genaro y por 60 minutos presentamos Automovilismo de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes para todos. Aquí estamos hoy día miércoles, lo veníamos anunciando, ya en las redes sociales también se vio, esta mañana charlamos con Leo Caballera, hoy un programa especial dedicado a Héctor J. Meschini en su día de nacimiento. Tenemos invitados aquí en la mesa, tenemos invitados también en comunicación telefónica, mensajes que nos fueron llegando, pero vamos a ir los datos del tiempo como siempre. Romy, ¿cómo estás? Hola Marce, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, te cuento, para mañana jueves, mayormente soleado, con una mínima de 16 y una máxima de 27 grados. Para el día viernes, como ya lo veníamos anunciando desde el lunes, lloviznas por la tarde, con una mínima de 19 grados y una máxima de 26. Para el fin de semana, lo que respecta al sábado, tormentas por la mañana, 75% de probabilidades. Mínima 22, máxima 32 grados. Y para el día domingo, mayormente soleado, mínima 23, máxima 34 grados. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Y bueno, no va a errar seguro. ¿Nos da el teléfono para mensajes? Sí, cómo no, se pueden comunicar al WhatsApp de la radio, 3401 52 23 15. Muy bien, muchas gracias. A ustedes. Bueno, siempre arrancamos con las efemérides en la voz de Walter. Hoy no lo vamos a hacer eso, simplemente decimos esto, ¿no? Que un día como hoy, del año 1941, nacía Héctor J. Meschini. Hoy estaría cumpliendo 85 años. Vamos a la primera tanda y ya vamos a presentar los invitados que tenemos aquí en el estudio. LT23 Radio San Genaro. Desde 1964, líder en toda la región. En ML Repuestos nos renovamos pensando en una mayor comodidad y un mejor servicio para nuestros clientes. Visítanos en nuestro nuevo y amplio local de Avenida de Mayo 860 en Galvez y encontrá todo lo que necesitas para tu vehículo, con la calidad, variedad y el asesoramiento de siempre. Seguinos en Facebook como ML Repuestos Galvez y en Instagram ML Repuestos OC. Red Color Pinturerías. Hacé tu pedido sin moverte de tu casa. Elegí, cotizamos y lo recibís en tu domicilio. 3401-529-982. Red Color Pinturerías. El Trébol, San Jorge y Galvez. Excelencia y calidad en sus productos con una gran atención. Construcción en seco, pisos flotantes, materiales de frente. Distribuidor oficial Yesos Nauf. Material de frentes Quintex, Alba y Maropor. Red Color Pinturerías. Todo para la construcción. 3401-529-982. A Orio Hermanos llegó el nuevo Toyota Yaris. 5 puertas XS manual, 4 puertas XLS automático 0 kilómetro. Te lo financia Santander en 48 cuotas fijas y en pesos. Para Orio Hermanos, Belgrano 1122, Ciudad de San Genaro. Todo está en nuestros salones. Venís, firmas y te lo llevas. Así es, Orio Hermanos, Ciudad de San Genaro. GL Oliohidráulica, fábrica de cilindros hidráulicos. Contacto 03471 472 477. Juan Manuel de Rosas 448, Área Industrial de las Parejas, Santa Fe. GL Oliohidráulica, hacemos fuerza por vos. También nos podés encontrar en www.gloliohidráulica.com. Juan Pijuán e Hijos, distribuidor oficial Goodyear en Cañada de Gómez y Zona. Más de 60 años al servicio de usuarios, transportistas y productores agropecuarios. Taller homologado de reconstrucción de neumáticos. Encontranos en nuestras redes como Neumáticos Pijuán. Sé que tú planeas ir A
Atención moteros. Establecimiento La Comparencia, Club de Campo, te invita este 12 de abril desde las 10 horas a un evento con las leyendas sobre dos ruedas. Emilio Scotto y Pablito Viajero. Show, conferencia, charla, asado a la estaca. 3401-490-631. En Instagram, lacomparencia.sg. El karting del Centro Santafesino vuelve a acelerar este fin de semana con su segunda fecha del torneo anual. Y el escenario elegido es el 9 de julio de Arequito. 13 categorías, más de 200 kartings, un espectáculo imperdible. Recordá, este fin de semana, el KDC Santafesino y el 9 de julio de Arequito juntos una vez más. Llega el fin de semana y rugen los motores. Y junto al equipo Automovilismo de hoy viviremos. Desde Arequito, Circuito 9 de julio. Segunda fecha del karting KDC Santafesino. Desde Centenario, Neuquén. Tercera fecha del Turismo Carretera y TC Pista. Y desde Colonia Belgrano, todo el certamen argentino de motociclismo. El CAM en su segunda fecha de la temporada. Sábado 13 horas, domingo a partir de las 9. Como siempre, solo aquí, solo en AM 1550, LT23, Radio San Genaro. Pura pasión por los fierros. Automovilismo de hoy, una creación de Héctor J. Meschini. Bueno, y una cortina que identificaba, ¿no? Automovilismo de hoy. Lo vamos a saludar, uno que fue partícipe durante muchísimos años, que sigue estando en la radio, José Luis Comuñoz. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas tardes para todos. Casi buenas noches, ya, ¿no? Van cayendo, se van acortando los días. Acá no tenemos a Daniel, al Pichi, a los chicos que también están ahí trabajando, amiguito, Cristian. Sí, esa cortina que realmente la esperaba tanta gente a las 7:15 de la mañana y a la hora 13. Era clásico escuchar a don Héctor. Esa llegada de automovilismo de hoy, que si bien yo lo escuchaba esta mañana, que Leo decía, sí, fue una creación de Rubén, de Di Capua, con Gosmaro, con la... pero principalmente entre lo que fue Rubén José Caballera y el Di Capua. Pero el que le dio el respaldo, la tremenda difusión a automovilismo de hoy fue Héctor J., que hacía fotos en sus comienzos, que yo me acuerdo que me las mostraba, él mostraba del fútbol, pero que siempre estaba ligado a la limitada santafesina, porque en la 28 no estuvo participación, pero sí en la limitada santafesina. Y yo me acuerdo que íbamos a transmitir a distintos lugares, y en aquel tiempo no había una comunicación como hay ahora, que agarras el celular, pero a lo mejor no tengo señal, me corro un poquito, ahí queda tranquilo que ahí sale justo, sale bien. Antes tenía que hacer, a lo mejor tenía que encontrar a alguien que te lleve, y él tenía a Jorge Alberto Capozuca, ahí en Las Rosas, y Capozuca, él viajaba, siempre con algunos se lo enganchaba, y entonces iba a las carreras de la limitada santafesina y le pasaba, o cordobesa, porque una vez en Corral de Bustos, que yo me acuerdo de una anécdota que es divina, ¿no? Porque la locutora de turno, que ya no estaba Nancy, no entendía muy bien lo que le había dejado en el papel, pero la cuestión que delante Copper Zúcar desde el campo del Busto. Nada que ver una cosa con otra, ni no entendía nadie nada, pero y esto se largó a reír y se dio cuenta de lo que quería decir. Está Coperzuca, era Jorge Alberto Capozuca, del campo del Busto, era de Corral del Busto. Así que bueno. Esa historia yo recuerdo de haber charlado con el Pipi Báez muchísimas. Lo llamé para ver si podía tener algunas palabras de él. No hubo forma, no me pude contactar. Una lástima, pero si nos está escuchando le mandamos un saludo grande también a Pepe. Al Pipi, a tanta gente que trabajó muchísimo, que como el caso de Carita de José Alberto Jiménez en los últimos tiempos,
a Juan Miguel Castaño, Juanco, que era el transporte. Íbamos a todos lados con... Vamos a ir saludando a los que están en la mesa porque tenemos varios contactos también. Daniel Pierela, muchas gracias por estar. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad que de corazón les agradezco porque Héctor J. fue, además de un gran tipo, fue un periodista de los pocos que hubo. Él sacaba fotos, él... hacía todo. Su principio, él tenía fotos de todo. Yo tengo algunas de las pocas fotos que en la época mía, hace muchísimos años... Gracias a Héctor J. No había otra gente que sacara fotos en las carreras. Él nos acompañó. Yo arranqué en el año 66 en Cañada Rosquín. En ese momento estaba Carlos Reutemann y Carlos Larriera con 2 Fiat 1500 verde. Yo tenía un Valiant. Tuvo que ir mi padre y mi madre a firmar para que me dejaran participar. Uh-huh. Y bueno, Héctor J. estaba ahí. Héctor J. estaba en todas las carreras. Él era 7:15. ¿Cuánta gente esperaba la comunicación de él con la radio para ver si se hacía o no la carrera, si había llovido? Él sabía todo a las 7 de la mañana. El sacrificio, no sé ustedes si saben, él vivía en el campo. Cuando llovía, muchas veces, no me lo puede desmentir el Pichi, muchas veces de a caballo, de a pie, en bicicleta, en sulky, él llegaba. Y llegaba a la radio, no había teléfono como hay hoy, que del campo vos te comunicás. Él venía a la radio e informaba. Así que gracias, muchachos, muchas gracias. Gracias por estar acá. Pichi, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes para todos. Primero agradecido a toda la gente de la radio por este homenaje que se le va a hacer hoy. Bueno, y llevando con honor su apellido y bueno, y tratando de ir para adelante como siempre, como hizo siempre él. Claro, un legado que te dejó. Si bien vos seguiste con el automovilismo, pero por otro lado, pero estás ligado. Sí, ligado al automovilismo, como nos gustó siempre. ¿Cómo hacía renegar cuando era chico? ¿Cómo hacía renegar el pitch? Iba, ¿te acordás? Sí, obviamente. Sí. Andaba por arriba del capó, por arriba del techo, caminando. Así que él quería... Pero, y con Héctor, una cosa de loco. Yo me acuerdo que un día llegamos a la radio... carrera en Cañada Gómez, no había llovido, 10 milímetros, 12, se suspendía, había karting, se suspendía. Y dice, ¿a dónde vamos? Esperá, que yo tengo alguna, ya vamos a sacar alguna, lo llama Cipiti en ese tiempo, ahí conocimos el 4000, que corrían 9, 10 autos, 11 autos, los hermanos Venturini, el Coqui Simoni estaba, que era uno de los más conocidos para nosotros, había un piloto de Carcarañá, y después se fueron sumando, pero en ese momento, pero Héctor lo sacó a la galera. Y una noche veníamos charlando y decía, ¿vos estás de acuerdo? Sí. Entonces todos los domingos tenemos que encontrar algo para transmitir. Nosotros no importa si era salto de pulga, tranco de piojo, pero algo teníamos que estar transmitiendo. Algo transmitíamos, sí, karting, moto, lo que sea. Hemos ido un frío y un aburrimiento. Me agarré una carrera de motocross en Centeno, no me olvido nunca. Corría Gustavo Pozo. Pero era el local. Después los demás no eran muchos, hace unos cuantos años, vos sabés pero eso sí que saltaba uno, al rato pasaba el otro, porque no había muchos pilotos. Claro. Pero lo importante para nosotros era ir y estar en la transmisión. Y sí, señor. Mira, tenemos algunos mensajes que van llegando. Buenas tardes, yo lo conocí a Héctor J. Mechini en el año 84 en Las Parejas, en Ciro. Dice, fábrica flexible, plataforma, iba a cobrar las publicidades. Dice, excelente persona. Héctor, saluda Juan Mario Iachini. Después tengo a alguien que también creo que estuvo en el equipo en algunas participaciones, que es Juan Miguel Lerda, el conocido Pelacho. Sí. Pelacho Lerda, que dice haber conocido a una gran persona, excelente ser humano, que recuerdo esperaba los domingos a las 13 horas que arrancaba la transmisión, con Kiko Volpi, Héctor J. y gran equipo para seguir las transmisiones de la limitada por los distintos circuitos. Abrazo grande. Muchas gracias, Pelacho. También acá Juan José Carbonelli, de Montedoca, Catucci. Ahí dice, toda la oportunidad de conocer a Héctor. Bueno, y José Luis, viajar a Marco Juárez para la transmisión de Limitada Santafesina. Abrazo a toda la familia Mechini. Son algunos de los mensajes que ya van llegando. Vamos a escuchar un audio, una carrera de karting, que terminaron empatando Pacinato y Andrés Lurachi. Hoy sería una locura hoy, porque con los sensores, todo eso siempre...
una amnesia. Pero ese cuando hacía, ¿te acuerdas, papá, hacía un programa de recuerdo a la noche? Sí, sí. Bueno, me la pasó Rubén Pacinato esta grabación, que le quiero agradecer mucho, pero la queremos compartir con todos ustedes. Fórmula 2 cordobesa, que vas a revocar la carrera de karting. El 11 de mayo del 80, el equipo de automovilismo de hoy con Alberto Volpi, José Nico Muñoz, Marco Marcelo Pereira, Eduardo Piguela y Víctor Meschini. El final del karting 125, espectacular definición, son las últimas vueltas. Es cortita la grabación, 2 minutos 25 segundos, y mientras pasamos la grabación lo vamos ubicando a Rubén Pacinato en Pujato. Dale nomás. Este es el clasificador del karting. Segundo Saludati, segundo Pacinato, tercero Campá, cuarto Barcochi, quinto Tacacuto, sexto del Chico, séptimo Germán Gómez, octavo Micheli, noveno Curaro, décimo Pagani, undécimo Saconese, noveno Matera, decimotercero Figueroa. Bueno, ahí está, ¿no? No sabían quién había ganado la carrera. ¿Vos estuviste presente, José Luis? Claro, el puesto móvil hacía, claro, del equipo Bernardín, ahí, de la gente de Panoso, de la ciudad de La Rosa. Bueno, y otro que estaba presente, que lo nombró Héctor allí en el comienzo, es Marcos Marcelo Pereira, y lo tenemos del otro lado de la línea. Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Peco Martínez te saluda y gracias por estar, Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Saludo allí a José Luis, a Daniel, al Pichi, a Cristian, que hizo la comunicación, a todos los oyentes de LT23 que están en este programa de automovilismo de hoy tan histórico, que por supuesto me tuvo a mí como uno de los integrantes que disfruté muchísimo, y que fue una de las primeras piedritas que uno fue construyendo para hacer su carrera en el mundo de la radio. ¿Cómo llegaste al equipo de automovilismo? Ay, mirá, yo empecé en la radio por una gestión ahí que se hizo para que, pudiese entrar a trabajar. Y empecé con los flashes habitualmente, y después, empecé a hacer cositas, y de repente se me dio la posibilidad de hacer automovilismo. La primera parte estuve en la parte de boxes, ahí con la famosa manguera esa que nos ataba el cable, que no sé cuántos metros medía, y que tempranito estiraba el Coco Castaño, Carito, el Pipi Vice, y ahí nos enganchábamos. Y después estuve en el puesto móvil también, ahí con más libertad y con la posibilidad de aparte de transmitir, ir visitando alguna que otra carpa con un buen asadito. Ajá. El domingo al mediodía, ¿no? Y eso era lo fundamental, encontrar una carpeada, decía Norberto Grosito. ¿Cómo te va, Marco? José Luis te saluda. Vos sabés que... ¿Cómo estás, José? Bien. Yo te escucho mucho en el fútbol, pues, haciendo los comerciales. Así que, claro. Aunque vos no sos hincha de ningún equipo de Rosario, pero bueno, tu alma está allá en el gallinero. Exactamente, yo soy del gallinero, sí. No, te decía el otro día, Andresito, le manda una foto a Rubén Luis Moriconi, te debe acordar del hombre de Cruz Alta. Y sí, yo lo miraba, dice, qué jovencito, cuánto cabello teníamos. Pero me parece que Marco Juárez, los dos salíamos justo, empezaba la transmisión y salíamos los dos con
con los móviles, con la handy en la mano. Y enganchado con la noble Karina, ¿no? Con la noble. Retorno. Y debe andar por allí alguna radio, alguien las debe tener. Esos son... mi papá en casa tiene una. ¿Una? El Peco tiene una. Sí, espectacular ante el funcionamiento que tenían esas radios. Pero sí, bárbaro. Claro, sí. Así que bueno, grandes recuerdos. Yo tengo una foto tuya también cuando fuimos a tantos lugares, pero una en el majestuoso de Vigán, que estábamos a un día que hacía un frío de loco, arriba una de las barandas, de las bardas ahí que le podíamos llamar, una barranca que tenía, y nos sacamos una foto ahí. La Karina está en el suelo, está puesta en el suelo y ahí nos sacamos una foto los dos. Así que muchos recuerdos, Marco, pero muchos recuerdos y siempre... Sí. No, creo que ahí andaba estaba Eduardo Pirela, que era el locutor, andaba con un saco azul, me parece hay unas fotos que yo tengo por ahí dando vueltas también de ese momento y bueno, que quisiera obviamente también recordar especialmente a Héctor, ¿no? Con el que al margen de lo que compartíamos en las transmisiones, salíamos como ahí decía alguien, a cobrar la publicidad o a vender la publicidad. Yo lo acompañaba en su Fiat 125, el rojo y el amarillo, creo que fue el último que yo recuerdo, y si te habrá tenido kilómetros y cigarrillos ese auto en las transmisiones, porque y en las visitas a los clientes que bueno, visitaba Héctor, porque obviamente que vivimos de la publicidad y el automovilismo se maneja mucho la publicidad y bueno, todos lo sabemos y ustedes que están allí particularmente, ¿no? Pichi, el auto ahora, ¿sí? Como dice. Sí, tal cual. Hola Marco, ¿qué tal? Quisiera agradecerte, bueno, que estés presente en este homenaje que se está dando y bueno, y siempre te recuerdo con mucho cariño porque, bueno, verte en la tele y yo haberte conocido de chiquito cuando hacía alguna que otra travesura yo y ustedes se la aguantaban, digamos. Era dañino el Pichi. Yo alguna travesura hacía hacia el Pato Donald, ¿te acordás que a veces hacía un par de ruidos desde el puesto móvil? Y saltaban Volpi y Héctor. Héctor, yo le admiraba esa capacidad para ir anotando los números y después bajar la cabeza y ese número ponerle un nombre. Realmente era impresionante. Yo sabía que las primeras 2 o 3 vueltas a Volpi nos iba a dar al móvil porque en esas 2 o 3 vueltas él ordenaba y anotaba. Yo no sé cómo hacían en esa carpeta que tenía con esa virome, fumaba, hacía todo a la vez y lo hacía espectacularmente bien, así que me parece que hay que reconocerle todo lo que hizo Héctor por el automovilismo y también creo que acompañado automovilismo de hoy tuvo un éxito también porque estuvo al lado en paralelo que le dio el sostén que fue la limitada santafesina, una categoría que nosotros no vamos a olvidar nunca y que tal vez nunca se repita en la provincia de Santa Fe, ¿no? No, quédate tranquilo. Daniel, ¿quiere aprovechar a saludarlo? Sí, Marquito, un gusto grandote de tenerte mano a mano para un diálogo. La verdad que sos un grande a la par del Héctor, a la par de toda esa gente, de estos muchachos que están acá hoy después de tantos años de trabajo. Yo me acuerdo que Héctor J en una época llegó a tener 2 Fiat 125 para poder cumplir con todos los compromisos que tenía por si se rompía uno. Claro. Claro, si se le fundía uno, se fundían bastante. Se rompían, pobrecitos, sí. Pero bueno, era un hombre estadística. Sí, como dice la inteligencia artificial, vos buscás en la inteligencia, hoy yo lo busqué, dice Héctor Mancini, hombre estadística. Y después de dar los datos de Héctor J. La verdad que... Pero había que ver, a veces ocurría que pasaban 7, 8, 10, 12, 15, 20 karting. Sí. Y los tomaba todos. Y entonces los que estaban fincarizando no llegaban a tomarlo. Y después tenían que venir a preguntarle a él. Y él le decía... Sí, señor. Le daba, sí, señor. Yo no sé cómo hacía, porque para colmo, los reglones... No es que para abajo, para arriba, no, todo parejito. Y se ponía, miraba a los que iban pasando y iba anotando. Yo no sé cómo hacía, realmente no sé. No hay más. No. Si yo les cuento una, fuimos a transmitir Turismo Carretera Vuelta de San Lorenzo. Entonces, él me dice, tengo que hacer porque el chilo no me pasa la información rápida. Dice, viste, vamos al avión y no era el Mono Gagliardi. Claro. Entonces, ¿qué hizo? Claro. En un auricular
él escuchaba de una parte, por ejemplo, a oreja izquierda, lo que hablábamos nosotros. Vamos al avión, o vamos al puesto donde pasaban. Y por el otro escuchaba carburando. Había hecho eso. Igual que grababa en la casa, él llamaba por teléfono y grababa en la casa. Pero él tenía la información. Nosotros que estábamos acá teníamos la información. Sí. Claro. Sí. Lo vamos a despedir a Marco porque tenemos varios contactos. Estaríamos para estar hablando toda la noche, yo creo, Marco. Pero agradecerte porque estos minutos. A lo mejor en algún otro momento podemos estar charlando un poco más extenso. Bueno, Isel, saludo a todos los oyentes de LT23. Abrazo, amigo. Que escuchaban Automovilismo de hoy, que escuchan Automovilismo de hoy ahora. Un abrazo grande para todos los compañeros allí de la radio y los oyentes de la misma. Gracias, igual para vos, Marquito. Abrazo grande. Que estés muy bien. Chao, abrazo grande. Bueno, ahí está, igualmente, José. Chao. Gracias, Marco. Ahí está Marco Marcelo Pereira, entonces charlando con nosotros. Vamos a ir una tandita, nos acomodamos un poco y ya seguimos con más. Estás escuchando LT23 Radio San Genaro. AM 1550, primera emisora agraria del país. ¿Qué es el bienestar? Estar bien. No se describe con palabras, se siente. Buscamos bienestar para estar bien. Bien sanos, bien cuidados, bien tranquilos, bien en todo. Somos Sancor Salud, la empresa de medicina privada que tiene todo para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1137. El amanecer de Saravia Hermanos. Pulverizaciones, siembra, cosecha, transporte. Un servicio total con la máxima responsabilidad. Llámenos al 3471-679-570 Montes de Oca. Transporte Don Guillermo, de Daniel Peteta, acompañando al automovilismo de la región. Transporte Don Guillermo, celular 3471-682281, Montes de Oca. Weimel, calidad y eficiencia en faros para camiones. Weimel, 70 años señalizando su camino. El karting del Centro Santafesino vuelve a acelerar este fin de semana con su segunda fecha del torneo anual. Y el escenario elegido es el 9 de julio de Arequito. 13 categorías, más de 200 kartings, un espectáculo imperdible. Recordá, este fin de semana, el KDC Santafesino y el 9 de julio de Arequito juntos una vez más. Automovilismo de hoy, una marca registrada de Radio San Genaro. Bueno, y alguien que se quiso sumar también, lo tenemos en un audio, le agradecemos que nos envió, es Miguel Ángel Estengaferro, que tuvo mucho tiempo también en el equipo, así que lo escuchamos a Miguel. Hola Peco, audiencia, el gusto, el placer de compartir este homenaje en el día de su cumpleaños para Héctor J. Mechini. Héctor J. era sinónimo del LT23, era sinónimo de automovilismo y fundamentalmente era sinónimo de periodismo deportivo, porque yo tuve el placer de estar 18 años con él, transmitiendo, y anteriormente siendo el informante del karting macielense en su programa, en ese programa que él parió, que es Automovilismo de Hoy. La verdad que todo lo que puedo decir, y fueron aprendizajes para mí, y me dio la posibilidad de hacer paralelo a mi trabajo el periodismo que tanto me convoca. La verdad que un tipo que donde vos ibas era Héctor J. Sí, y hacía pata ancha en el sentido de que se lo respetaba, pero se lo respetaba con fundamento, con conocimiento, porque era un tipo que manejaba muy bien toda la información, fundamentalmente
del automovilismo de la provincia de Santa Fe. Realmente nunca vi a alguien tomar los tiempos, por dar un ejemplo, como los tomaba él. Alguien que desde la cabina no se le escapaba un detalle. Por ahí, uno que hacía un móvil, hasta te avisaba cuando iba a ocurrir algo. La verdad, un fenómeno. Yo siempre estoy hablando como periodista de esta persona que es Héctor J. Un fenómeno. Y compartir con él fines de semana completo, donde también hay 1000 anécdotas para contar. Con ese chilo, si lo habrá hecho renegar él al chilo y venir y decirle Miguel, decirle esto si se enoja, qué lindo. Pero era todo de buena leche. Era para pasar un fin de semana como se debe pasar en un laburo, en cualquier actividad, o sea, ameno, y por supuesto con encontronazos también, porque su carácter era fuerte, era duro, se hacía respetar con todos nosotros, y después compartir con relatores como el COS, realmente algo espectacular, con Gallardo, por el amor de Dios, qué relator, y ahí fue donde arrancó e hizo sus primeras letras, porque realmente ahí arrancó, hizo sus primeras garabatos, Mauricio, y hoy fíjese dónde lo tenemos a Mauricio Gallardo, ¿no? Allá, arriba, en donde los grandes llegan cuando tienen una buena base. Y esa base yo creo que también es parte de Héctor J. Por eso yo lo que puedo decir de Héctor J, que como periodista, para mí no hubo, ni hasta el momento hay un periodista de automovilismo como fue Héctor J acá en nuestra provincia de Santa Fe. Se escuchaba de Rafaela a Rosario, de la Ruta 9 al Río Paraná, los domingos fundamentalmente en transmisiones, automovilismo de hoy. No es fácil lograr lo que logró Héctor J con una radio chacarera, como le decíamos nosotros. Y después, bueno, hicimos un montón de transmisiones a nivel nacional que también espectaculares. Y un grupo de gente en automovilismo de hoy envidiable, porque la verdad que la pasamos muy bien y aprendimos mucho. El cumpleaños de Héctor J, miro el cielo, te tiro un beso, Héctor J, y un abrazo grande. Bueno, ahí está Miguel Ángel Estancaferro también, que ha pasado mucho aquí también por la radio. José, ¿vos compartiste con él? Sí, con él, por supuesto, con Miguel. También estaba una persona que siempre colaboró mucho, Raulito Tioni. Pero con Miguel sí, Miguel, aparte Miguel somos de la misma edad, tenemos la misma cilindrada, así que, pero el recuerdo de mucha gente que estuvo vinculada al automovilismo, a veces yo me acuerdo que él tenía unas normas importantes, él agarraba y te decía, bueno, para el móvil me hace falta 2 y hay 3, y una vez me dice a mí, habíamos ido a 3 seguidas, venía a Chanear, fiesta de la limitada el día 20 de junio. El día de la bandera era el clásico de Chanear ladeado de los hermanos Benaría. Bueno, allá fuimos, pero con una condición. Yo no iba a estar en el equipo, ¿por qué? Porque dice, 4 en el mes, ya llevas 3. Esta es la última casi, darle lugar No tengo problema, dice, pero yo te llevo a la carrera, me dice Héctor. A la carrera vos venís. Llego allá, dice Volpi, se enoja. Se enojó Volpi. Dice, ¿cómo no lo va a dejar afuera? Y después no sé qué le pasó, tuvo una descompostura, algo así. En este momento no me acuerdo el nombre de un chico de Totora, chico no tan chico, ¿va? Y entonces me van a buscar a mí, yo estaba mirando tranquilo, me dice, vení, dice que tenés que entrar vos. Mirá vos. Así que bueno, 4 al hilo. Era un visionario. 4 al hilo. Mirá, tenemos más mensajes. En Las Rosas Motociclismo nos enseñó a planillar, anotaba sin mirar lo que escribía, lo que hablaban hace un ratito. Cada uno que pasaba, saludos a Daniel, dice, fui 4 años presidente de Armot y lo recordamos a Domeschini, un grande y humilde, Ricardo Adrián Núñez, un gran amigo. Sí, señor. Y bueno, recién el Colorado Miguel Estancaferro nombraba a un relator, ¿no? Que pasó aquí por la radio, que hoy está transmitiendo a nivel internacional, que es Mauricio Gallardo. Y está del otro lado de la línea. Mauri, ¿cómo andás? Buenas tardes, buenas noches ya.
Bueno, gusto de saludarte, a vos, a todos los amigos que están en sintonía y bueno, a toda la gente que está acompañando en este día, ¿no? Una gran idea de recordarlo a Héctor J. en lo que hubiese sido su cumpleaños y siempre es un placer estar cerca de todos ustedes. Mira, acá en la mesa compartiendo conmigo está el Pichi Mechini, está Daniel Pierelli y está José Luis Comuñoz. Estamos los cuatro acá. Qué tridente, qué lindo. Bueno, un abrazo grande para todos, con cada uno compartimos momentos muy lindos con Héctor J, ni hablar con Pichi, a quien le mando un abrazo muy grande. Bueno, Daniel Pierela, cuántas historias, ¿no? Al igual que con Coach, yendo a las carreras, cuando yo empecé con Héctor J, Coach relataba y yo hacía el puesto móvil. No me acuerdo cómo se había dado esa formación, hice un poco la tarea de Atilio Cheris y del Colo Stangaferro cuando arranqué. Así que tengo muy lindos recuerdos de todos. Daniel. Gracias. Mauri, tanto tiempo, ¿cómo estás, querido amigo? Todavía nos están queriendo cobrar la multa de Paraná, Dani, querido. Quédate tranquilo, ya caducó, no pasa más nada. Ya caducó, ¿no? Sí. Me acuerdo que fuimos a una carrera... No me acuerdo de qué fuimos a transmitir con Héctor J, con Daniel Pierela al volante, ¿no? En época que Pierela era piloto veloz y llegábamos tarde al autódromo, así que hubo un par en esa época no existía Waze, GPS, ahora es todo fácil, ¿viste? Todo el mundo llega a todos lados. Nosotros le dábamos como más o menos a ojo. Y bueno, se nos saltearon un par de semáforos en esa época, pero bueno, después seguimos con las charlas de seguridad vial. Escuchá, era turismo de carretera, que te acordás que al final después tuvimos una reunión, Héctor J tuvo una reunión con el padre de Fontanita. Sí, se encontró, claro, con don Héctor Fontana. Claro. Héctor J fue el que propició el gran encuentro en su momento de los Fontana, tanto de Héctor como Norberto, con un amigo de Esperanza, que fue el que, creo que fue Rafael Calafé, no me acuerdo cómo fue bien la historia, pero alguien que lo alentó mucho al papá de Fontana, que lo llevara a Europa. Sí, señor. Una persona creo que era de Esperanza. Y bueno, Héctor J hizo toda la conexión. Imagínense esto, para poner en contexto, ¿no? Como que en ese momento Norberto estaba ya en la Fórmula 1 y esa historia se da en ese momento, o sea, el furor por Norberto en esa época era como pasa ahora con Colapinto, una cosa de loco, sin las redes sociales, pero estaba todo el mundo entusiasmado, y entonces en ese entusiasmo se da esta charla que tuvieron en la radio muy linda de Héctor J, que los pone en comunicación al papá de Fontana con esta persona que le había dado un impulso muy grande en una carrera en Cañada de Gómez en el kartódromo en el año 91. Así que Héctor J hacía todo, un fenómeno. No había nada que no hiciera bien Héctor J. Sí, desgraciadamente se nos fue temprano. Pero dejó un legado, ¿no? Yo creo que obviamente todos lo extrañamos, más su familia, imagino, porque compartir el día a día es algo que uno Héctor J lo tiene como referente del periodismo, pero para Pichi, para Noni, para toda su familia era alguien de la familia muy cercano, y entonces ellos tienen otro tipo de ausencia, ¿no? Claro. Pero yo creo que me pasa un poco cuando hablo con Cora los temas de Lole, que estamos trabajando mucho, y claro, yo la entiendo a ella porque nosotros hablamos de Lole como lo que fue, como piloto, pero para ella era su papá. Entonces siempre hay otra forma de ver las cosas, pero lo que sí creo, donde coincidimos todos, es que este tipo de personas tan grandes, tan lindas, tan honestas con lo que hicieron, no se van nunca, porque el legado de Dr. J es para siempre, ¿no? Y eso es lo lindo, ¿no? Son personas que siguen estando entre nosotros, aunque físicamente no podamos estar con ellos. Sí, señor. Lo que yo te quería decir, que todo nace en Cañada de Gómez, bien lo dijiste, bueno, una carrera de karting, estábamos transmitiendo, y Tosti Carelli, un gran preparador, el flaco Tosti, de San Francisco, lo habla don Héctor Fontana, y con eso viene Fontanita, viene Norberto a correr. Y donde nadie podía pasar a nadie, donde parecía que no se podía, por allí Fontana superó, y estaba toda la transmisión, y entonces a Héctor, hablamos de Héctor J, le envía a Fontana la grabación.
Y buscó el medio hasta que lo encontró. Y de ahí empezó la amistad. Y ya empezaron a hacer charlas por radio. Y después Fontana se va a Europa y crece, ¿no es cierto? Pero... En Paraná, es cierto. En Paraná, donde se encontraron personalmente, porque ellos hablaban siempre por teléfono. Sí, señor. Qué lindo. Fuimos testigos, Mauricio. Sí. Hablando de karting, mi primera transmisión, me acuerdo con LT23, que yo hice, ustedes, coach, estaban con José Luis y todo el equipo, estaban en una carrera de TC4000 y yo conectaba desde Las Parejas, se corría en la puntita del Autódromo Don Eduardo. Ajá. Entonces yo hacía informes, ¿no? Era mi primera aparición en el equipo, gran equipo Dr. J, y lo tenía de compañero técnico a Cristian Bastacín. Sí, acá te manda saludos y está sonriente porque dice, estaba conmigo. Sí, hicimos hicimos un desastre porque teníamos que andar cambiando de lugar la antena porque se había caído, bueno, él se las arregló para salir al aire, y yo siempre me acuerdo, incluso tengo las grabaciones en cassette, todavía las conservo, que cada tanto, ¿no?, entre serie y serie del TC4000, me decía el informe, me ponían al aire, vamos a Las Parejas, no me acuerdo ni qué categoría era de karting. Y yo de allá salía, ¿no? Y me acuerdo que decía, bueno, primera serie de la categoría junior, ganó el 7, segundo el 9, tercero el 3, no nombraba a los pilotos, o cualquiera. Parecía una carrera de caballos. Y esa fue mi primera aparición en la radio, y después ya me incorporé al equipo en un nocturno, en una carrera esta es otra que si tengo un ratito Peco la cuento. Dale. En una carrera de campeonato se hacían los nocturnos de verano, karting, y circuito de tierra, Maciel, no me acuerdo si era el karting el macielense. El macielense, categoría nocturna, y a mí también, puesto móvil, coach relataba, Héctor J comentaba, yo estaba con Atilio y con el Colo Stangaferro haciendo todo lo que era el circuito. Y yo, en un lugar de la pista donde yo estaba, se empezó a romper pozo, y yo en el comentario decía, bueno, el pozo está cada vez más grande, y Héctor J me decía, bueno, ya lo van a solucionar. Claro, yo no me daba cuenta, tenía 17, 18, 19 años, no sé cuánto, y yo le daba al pozo porque lo veía cada vez más grande, los karting pegaban unos saltos terribles. Resulta que la gente del circuito estaba re caliente, decía, ¿dónde está ese flaco? ¿Quién es el que está diciendo tanto del pozo toda la transmisión? Así que bueno, nada, estaban un poco enojados conmigo, y después Héctor J me dice, bueno, me fue enseñando cosas, ¿no? Así que recuerdos maravillosos. Y el paso del tiempo te va enseñando, el paso del tiempo vas aprendiendo, yo también en la primera transmisión cometí un error, pero bueno, me retaron bien retadito, como para que vas entendiendo lo que era, porque va a una ambulancia a buscar a un piloto que en definitiva no tenía nada el piloto, pero cuando da marcha atrás se lleva puesto un banderillero, y al banderillero lo golpeó bastante. Y yo agarré, claro, la gente en aquellos tiempos estaba todo prendido a la radio, limitada santafesina, Villa Constitución. Entonces querían saber quién era el banderillero que habían llevado por delante. Los teléfonos se ponían, no había celular, pero sí llegaban teléfonos, llamaban al autoclub ahí a Villa Constitución, llamaban a la radio. ¿Quién era el banderillero? Después yo le dije, no, el banderillero se levantó, está trabajando, no hay ningún problema. Pero claro, en ese momento yo dije, cuando dije, la ambulancia se llevó puesto un banderillero, ¿para qué? Ahí se terminó. Pichi, ¿querés saludarle a Mauricio? Sí, por supuesto. Mauricio, agradecerte fundamentalmente que te hayas comunicado. Sabes cuánto te apreciamos, toda la familia, desde siempre, de toda la vida, que estuviste con nosotros. Así que simplemente gracias. Vos ya sabés cuánto, todo lo que ha pasado, y gracias. Gracias Pichi, gracias por tu palabra, los quiero mucho. Sabés que, y te lo dije cada vez que tuve la oportunidad, yo cada cosita que fui logrando en mi carrera, no importa hasta dónde llegué o lo que venga más adelante o lo que esté haciendo, para mí siempre Héctor J ha sido mi maestro y lo será, y yo cada cosita que fui consiguiendo interiormente siempre tuve un pensamiento para con él, porque yo siempre sentí que lo hice parte de la escuela de Héctor J, ¿no? O sea, mirá hasta dónde llegó uno de los tuyos, ¿no? Soldado de Mechini siempre, y entonces es algo que me llena mucho de orgullo a mí, porque él me vio en los primeros Dakar en la tele, llegó a ver todo ese proceso de crecimiento, y me acuerdo que lo hablábamos mucho, ¿no? El hecho de decir, mirá viejito, ¿dónde estamos? Y yo siempre era, no dónde estoy.
a dónde estamos, ¿no? Porque para mí era representar a todos mis compañeros que todas personas muy talentosas, todos tenían la posibilidad de triunfar a donde fueran. Bueno, a mí me tocó por una cuestión de que por ahí era más joven y decidí irme, pero todos tenían la capacidad de hacerlo bien y yo siento que lo hice un poco en nombre de todos, ¿no? Así que eso me llena de orgullo y la verdad que, bueno, para Héctor J. el recuerdo de siempre y saludar a todos los amigos que han sido parte del equipo, que los llevo siempre en el corazón y agradecerles por este espacio. La verdad que es un placer participar. Dale, Mauri, muchísimas gracias. En otro momento estaremos charlando un poco más. Sí, señor. Dale, Peco, metele con todo ahí. Felicitaciones a vos, a toda la gente de la radio, a Coach, un abrazo gigante, a Dani también y bueno, métanle con todo para adelante. Yo siempre voy a estar acá a disposición. Abrazo gigante, amigo. Abrazo, Dalmor. Un abrazo. Esté muy bien. Tenemos más mensaje. Hola, soy el Chispa de Díaz. Los felicito, que le hagan un homenaje grande a Héctor J. Mechinis. Lo grande, muy amigo. Saludo a todos. Di Paoli de Díaz, dice. A ver si hay algún otro mensaje. Saludo a Pichi de parte de Hugo Simón y Carlos Pellegrini, gran persona y amigo. Conocí a Héctor J. transmitiendo la Fiat y la Jeep 4, era fiscalizador, dice. Otro mensaje. Saludos a Mauricio Gallardo de Las Parejas, Betty Beltramone, cariños a la distancia. Bueno, son algunos de los mensajes que vamos teniendo aquí. Bueno, no, este no es para nosotros, quedó uno de la mañana. Así que son algunos de los mensajes. Hay unos audios que mandó, vamos a escuchar que sea un poquito, ¿no? Mauricio Pistone, que también trabajó allí. ¿Lo tenemos, Norby? Hola, Peco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos, para tu audiencia. Bueno, te agradezco profundamente que me hayas convocado para recordar a Héctor J., ¿no? En este programa especial que estás haciendo. Te lo agradezco por eso, nuevamente. Y te cuento cómo fue mi historia con él. O sea, yo desde chico, ya cuando iba a la primaria, ya lo escuchaba. Siempre quería llegar antes de la 1 para escucharlo a Héctor. Fui creciendo con él y, bueno, lógicamente en aquellos tiempos no existían tantas plataformas o los celulares para ver el pronóstico del tiempo. Y era escucharlo a Héctor para ver qué iba a pasar el fin de semana, ¿no? Y él siempre optimista, siempre optimista. Él siempre te decía que estaba soplando viento pampero, así sea una brisita. Y bueno, a uno se entusiasmaba porque sabía que el fin de semana iba a haber carrera. Y bueno, después yo empecé como piloto de motociclismo y de paso le pasaba los resultados del motociclismo galvense, del promocional galvense, que una categoría que habíamos hecho ahí. Después cuando pasé al CAM, bueno, me alejé un poquito del periodismo y cuando dejé el CAM que me arrancó mi hermano, ahí sí, otra vez de lleno, con un programa de cable y hacía algo de radio también. Y bueno, y una vez lo llamé, me animé a llamarlo por teléfono, a decirle que si alguna vez necesitaba a alguien para el puesto móvil en sus transmisiones, me tuviera en cuenta. Pero bueno, se lo tiré como en forma atrevida, digamos, y no pensé que, bueno, iba a llegar el momento, porque yo vivía en Galvez, me casé, me fui a vivir al campo, y en el año 98, a principios del 98, fines del 97, perdón, me cayó en el campo Héctor, con su Fiesta Rojo, y fue una gran sorpresa, porque es ahí donde lo conozco personalmente. Y dice, Mauricio, una vez me habías hablado, dice, ¿te animás a hacer el puesto móvil? Y bueno, imagínate, yo estaba en una nebulosa. Era mi ídolo para mí Héctor Juan, y que haya venido él a mi casa a invitarme a formar parte de su equipo era todo un acontecimiento para mí. Por supuesto le dije que sí. Mauri Gallardo era el relator, el Colo Stangaferro estaba en los boxes con el Chilo Chierici, y bueno, a mí me tocó hacer el puesto móvil y debutar ahí en una carrera del TC4000 en Las Parejas. Y bueno, ahí quedé, después hicimos Rosario y seguí todo el TC4000. Y dice, Héctor, vamos por más. Dice, vamos a transmitir el CAM, que venía Centeno por primera vez. Dice, ¿te animás a relatarlo? Y bueno, ya fue un impacto grande, Héctor. Le digo, una cosa el móvil, el puesto móvil, otra cosa relatar. No, pero vos lo vas a poder hacer. Y bueno, y me animé, lo hicimos. Y después dice, bueno, vamos a Villa Concepción del Tío a transmitir otra vez el CAM. Y fuimos mano a mano. O sea, él organizaba las planillas, yo relataba, y Ezequiel González, el S desde los estudios haciendo los comerciales. Así hicimos la transmisión de Villa Concepción del Tío, hicimos 2 o 3 más del CAM,
Y bueno, y después seguimos con la Fórmula Renault, la Super Renault, cuando iba a Rosario, y también con el puesto móvil, así que fue una experiencia muy linda, hicimos una gran amistad, y lo recuerdo a Héctor como una persona muy bondadosa, con mucha pasión por lo que hacía, y eso a mí me cautivaba. Así que bueno, recordarlo siempre es muy grato. Tengo muchas grabaciones de él. Es más, cuando se inició el año 2000 le hice una poesía que la tengo por ahí, se la leí al aire, así que si encuentro la grabación te prometo pasártela, Peco. Y bueno, nuevamente te agradezco por este espacio y un saludo a toda su familia. Yo fui muy amigo, nos hicimos muy amigos después con toda su familia, así que bueno, lo recuerdo con mucho cariño. Un abrazo grande para vos, Peco, y gracias por haberme convocado. Ahí estaba entonces Mauricio Pistone. Bueno, manda un saludo para toda la familia. Mauricio. Gracias, Mauricio, siempre presente. Tenemos audios de grabaciones que tiene Mauricio, pero no vamos a llegar a tiempo. Vamos a ver si mañana vamos a ir pasando algunas cosas más. Mira, hay más saludos del Deporte Mecánico de Unión Fútbol Club. Nuestro gran recuerdo de Tojota Meschini por aquellos años en el anterior circuito del club con las competencias del Macielense, el Diense, Cañadense, muchas de las cuales teníamos la presencia de Héctor Jota, una gran persona que siempre nos acompañó en nuestros primeros años con el deporte motor, Raúl Raimondi. Hola Peco, te felicito por el programa, un saludo al Pichi, el Héctor Jota, un genio total, saludos para todos, soy Fernando Capela desde el Trébol. Dice, gracias por tener en cuenta un grande del automovilismo como fue Héctor J. Meschini, soy su primo, saludo al Pichi Meschini, su hijo, Manolo Meschini. Muchas gracias. Desde las parejas, para el recordado Héctor J. Meschini, tuve el agrado de conocerlo cuando estaba yo en Federación 4 Santafesina con nuestro querido el gordo sabio de Totoras, hermosa época, Betty Contreras. Bueno, son algunos de los mensajes que vamos recibiendo. Tenemos un audio también de Roberto Bailo, que nos envió, lo escuchamos. ¿Cómo te va, Marcelo? Para vos, bueno, para todos los chicos ahí en estudio, buenas tardes. Ante todo, bueno, me parece justo y merecido el recuerdo a Héctor Jota, ¿no? Y yo tendría mucho para contarle. Primero decir que fue mi maestro, fue quien me llevó justamente a esta emisora, M1550, quien creyó en mí, quien me puso mucha confianza, me enseñó mucho en mis primeros años de periodismo con el automovilismo y bueno, alguien a quien respeto, reconozco y lo llevo siempre en el corazón porque realmente siempre tuve mucho cariño, mucho afecto. Y bueno, yo de chiquito cuando iba a la primaria tenía la portátil, me encerraba en mi pieza y escuchaba la Fórmula 4 y la limitada santafesina. Y bueno, y soñaba, ya empezaba a soñar, a ver, me gustaba y quería algún día, ojalá podía estar al lado de esa gente mayor que yo escuchaba por radio y que bueno, después la vida me dio la oportunidad de justamente estar, así que sueño cumplido. Y como anécdota, me sorprendía mucho y me llamaba la atención cómo clasificaba, ¿no? Con su cuaderno, la lapicera, con números y apellidos que solamente él entendía, y miraba la pista y anotaba, y bueno, y después clasificaba con, ya digo, con números y letras que solamente él entendía. Y me sorprendía también sus cuadernos donde se llevaba los útiles, la tijera, las lapiceras, los resaltadores, el boligoma, y cortaba las planillas solamente donde estaba la clasificación y las iba pegando en el cuaderno a medida que se las iba entregando. Esto es la última época, así que mi respeto y mi cariño por siempre para Héctor Jota y eternamente agradecido. Les mando un abrazo y bueno, un saludo para todos por ahí. Roberto Bailo también, que se sumaba a esto. Qué placer escuchar la cortina musical y tantas voces conocidas al simple oído del oyente, de la escucha que pasó su vida en paralelo a la historia de la radio. En el abismo el tiempo seguro quedará anécdotas e historias que se irán decolando con el pasar de los años, pero sin lugar a dudas haberlo vivido debió ser toda una osadía. A Héctor lo escuché todos los domingos porque mi padre era seguidor del automovilismo.
los conocí en los circuitos en el año 2000, cuando hicimos para el cable el seguimiento de nuestros pilotos locales, y cuando llegué al ET23 se le ocupaba los sábados al mediodía. En él compartíamos muchas charlas, siempre recordado con mucho afecto, muchacho muy emotivo y merecido homenaje. Un abrazo, Gustavo Civeta. Para Gustavo también un abrazo grande. Y tenemos los últimos minutos, ya nos dijo amiguito que nos saca, así que lo vamos a saludar rápido. Gastón Bacheto, que está del otro lado. Gastón, ¿cómo estás? Peco, un abrazo. No quería dejar de saludarlos en este programa tan especial de Héctor J. Lamentablemente, bueno, las obligaciones de Solo Campo me hacen estar cerca de Calchaquí, en el norte de Santa Fe, que tenemos que trabajar mañana bien temprano, pero bueno, lo fui escuchando todo el viaje, hasta aquí escuchando la radio, y bueno, emocionado por escuchar a todas las voces que hicieron grande a la radio, a través de la impronta de Héctor J. Un abrazo para Daniel, para José Luis, para el Pichi, que están ahí en el estudio, y bueno, creo que estas cosas son inevitables y es una obligación, quienes estamos hoy en la radio, cuando se pueda recordar a los que hicieron grande a LT23, y sin duda si hay que buscar uno de los pilares que hizo grande la radio, hay que nombrarlo a Héctor J, porque la pasión que le puso, la forma que trabajó, que día a día le ponía la pasión a su trabajo en la radio, hizo no solo que la radio haya crecido, sino que nosotros, quienes estamos ahora ahí desde uno u otro lugar, lo hagamos con una pasión muy similar. Así que un abrazo, Peco, saludo a toda la mesa, un lujo, escuché el programa, un espectáculo. Lamentablemente no pude estar personalmente ahí, pero bueno, nos va a faltar la oportunidad para que nos juntemos y sigamos recordando a Héctor J. y hablando de esto tan hermoso que es hacer radio, y hacer radio San Genaro, que se nos infla el pecho cada vez que hablamos de esto. Bueno, hola Gastón, agradecerte como siempre todo el espacio que siempre nos da, y bueno, la verdad que muy emocionado, me quiebro la voz, pero bueno, sabrán entenderme, ¿no es cierto? Gracias. Vos sabés, Pichi, que el aprecio a tu viejo, cuando yo empiezo en la radio, ya le pido disculpas a Daniela, que le vamos a robar inevitablemente algunos minutos, después se lo devolveremos en algún momento, pero es inevitable, porque yo cuando empiezo en la radio, empiezo haciendo el fútbol, y me metía los domingos en las transmisiones con los resultados de la liga. Bueno, Héctor me dio lugar, Rubén Caballera le pidió, che, dale, vos le te pido que está empezando ahí, vende publicidad, porque aquí, más allá del contenido, había que vender publicidad. Yo le agarré el gustito, y enseguida como que empecé a laburar con Héctor en la publicidad. Yo desde el fútbol, después empecé a vender las carreras en San Jorge, y bueno, es como que fue un espejo para la carrera que yo hice en la radio, desde los 14, 15 años. Y fuimos creciendo juntos. Bueno, yo lo seguía, nos peleábamos un poco, pero laburamos siempre juntos, y fue cuando a la hora de yo tomar la decisión de dar un paso más y de arriesgar tiempo, plata y un montón de cosas, cuando bueno me metí adentro hace 2 o 3 años, la persona que siempre me acordé fue de Héctor J, porque realmente aprendí un montón de él, de laburar todos los días. Es más, mira, te cuento algo que muchas veces yo cuando viajo, me meto, cuando vuelvo a San Genaro, encaro por un camino de tierra, digo, ¿para qué ensucio el auto? ¿Por qué no voy por ruta? Que es más rápido, más seguro, y es como que le tengo que hacer un homenaje a Héctor J, que no había un camino de tierra que no lo haya transitado de San Genaro a cualquier lugar. Bueno, yo religiosamente una vez por mes tengo como obligación volver a San Genaro por algún camino medio raro, y es un homenaje que le hago a tu viejo, porque sin duda gracias a lo que aprendí de él, hoy estoy acá en la radio, y bueno, con mucho gusto. Pichi, te mando un abrazo a vos y a toda la familia, y como siempre, el recuerdo de Héctor J, imborrable, inevitable, y agradeciéndole siempre que nos puso mucha pasión para poder hacer esto, que más allá de ser un trabajo y un negocio, si no tendría la pasión que le ponemos, sería imposible que funcione. Es así. Abrazo grande, amigo. Bueno, Pichi, un abrazo. Abrazo. Gracias, Gastón. Bueno, Peco, gracias. Saludo a Coach, ahí a Daniel. Bueno, estoy muy lejos para comer, pero no va a faltar oportunidad. En breve vamos a hacer alguna reunión, que tiene que haber una buena comida y un buen vino, si no es como que le falta algo a los encuentros. Un abrazo. Y buen viaje, Coach. Creo que te vas para Neuquén el fin de semana, así que sea con éxito como todos los fines de semana. Ahí estaremos con el turismo carretera.
Un abrazo grande. Gracias. Chao, Bueno, Gastón. y le ponemos, gracias Gastón, y le ponemos punto final porque amiguito ya nos está haciendo señas que tenemos que cortar. Daniel, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Es poquito, pero es algo para Héctor J. Todo lo que, no es todo lo que podría haber sido. Fue un grande y ya está, lo conocemos todo. Seguro. Gracias a ustedes, gracias a la radio, gracias a Gastón. Estas cosas son muy lindas, que cuando hay que reconocer a alguien hay que reconocerlo. Lástima que no está más, pero bueno, está Pichi. José, muchas gracias también. No, gracias a vos, Peco, y bueno, el recuerdo así por siempre. Yo lo escuchaba, me acuerdo de lo que dice Mauricio, pero yo cada vez que llego a una carrera o por algo, ayer lo decía y siempre, miro algo que tiene que ver con el automovilismo, lo primero que me acuerdo de Héctor J. Y algo que él siempre decía, el que te haciendo señas que ya, que basta. ¿Sabés cómo lo que...? Porque pelear con el Coco Castaño, con Jorge Ricardo, era el primer técnico que iba a exterior. Y se enojaba Héctor por ahí porque no salía. Iba con el destornillador, tocaba el Coquito Salvador. Pero si vos se empezó ahora a pelear. Y de ahí seguía. Pero Juan Carlos, y después la última etapa de Carita Jiménez, de ingeniero José Alberto, realmente para ellos también un reconocimiento que siempre tenía él, si no fuera por los técnicos. Pero después la técnica la hacía él, la aprendió. Siempre le encontraba solución a todo. Pichi, muchas gracias a vos también. Muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, muchas gracias a Daniel que lo invité y aceptó enseguida sin ningún problema, así que bueno, un amigo de toda la vida. Bueno, y gracias porque cuando se nos ocurrió esta idea, lo primero que hicimos hablar con vos, ver si vos estabas de acuerdo en hacerlo, así que gracias por haberlo permitido. Obviamente que sí. Saludo para todos. Nos reencontramos mañana, le pedimos disculpas a Daniela y como decimos siempre, ¿no? Hay que tener en cuenta algo. Héctor J hubo, hay y habrá uno solo. Totalmente. Gracias, hasta mañana. Muchas gracias a todos.